Capítulo 9. Los 5 daimyo estaban charlando civilizadamente mientras esperaban que comenzara la segunda ronda, cada uno elogiando a sus favoritos que permanecían en el torneo. El más vocal de los señores feudales fue el daimyo del fuego, que había elegido a su favorito para ser Naruto después de ver la impresionante actuación del niño contra Sasuke Uchiha, quien fue aclamado como un genio incluso entre los estándares de Uchiha, pero muy pocos sabían siquiera cuáles eran esos estándares. Dios mío, todo el mundo está muy emocionado hoy. Muy emocionado, de verdad, el daimyo del fuego dijo con una pequeña sonrisa escondida detrás de su ventilador plegable mientras miraba a su gente, ciudadanos de Ola no Kuni. El daimyo del relámpago, que tenía la mejilla apoyada en la palma de la mano, miró a la multitud con una mirada desinteresada antes de girarse para mirar al daimyo del fuego con una pequeña sonrisa condescendiente. Sí, hay una gran diferencia con los cánticos de muerte que gritaban ayer a todo pulmón. Fue todo un espectáculo. El daimyo relámpago dijo altivamente que realmente no le importaba lo que dijeran los civiles, ya que nunca confió en Shinobi después del segundo intento de Raikage de rebelarse contra su padre y traer Kaminari no Kuni bajo una regla singular bajo su reinado. Desde entonces se aseguró de tener limitadores especiales para evitar que tal intento ocurriera bajo su reinado como señor feudal. El daimyo del fuego cerró su ventilador y se dirigió una mirada seria a sus rasgos faciales, que normalmente parecían distantes, como si estuviera mirando a los monstruos que se escondían bajo la piel de sus ciudadanos. Sí, cuando le pregunté a Minato-san si había alguna repercusión después del ataque de Kyuubi, me aseguró que no la había. Parece que estaba equivocado. El daimyo del fuego admitió haber cerrado los ojos y sacudido la cabeza suavemente. Una pequeña sonrisa volvió a su rostro cuando abrió los ojos nuevamente. A pesar de lo que dicen, creo que el joven Naruto lo hizo maravillosamente. Aquí fue donde el daimyo del viento se insertó en la conversación con su fino bigote curvado hacia abajo mientras su rostro gordo se retorcía hacia abajo en un ligero ceño fruncido ante la mención del niño que era un Jinchuriki. ¿Por qué importa lo que los plebeyos piensen de nuestras herramientas? Eso es todo lo que es un Jinchuriki, una herramienta sobreglorificada utilizada para hacer que la aldea oculta sea más fuerte y, por delegación, también para nosotros. El señor feudal de Kase no Kuni expresó su opinión con confianza mientras miraba hacia adelante, pero a lo que nadie podía decir debido al alto grado en que sus ojos estaban entrecerrados. ¿Entonces eso significa que tu pueblo es esporádico? Quiero decir, ese mocoso de Gaara es mentalmente inestable en su mejor día. Entonces, ¿qué dice eso sobre tu pueblo? El daimyo de Mizu no Kuni preguntó, ya que estaba irritado porque no podían encontrar su Jinchuriki, así que ¿qué podía hacer? Podía insultar a las otras aldeas sacrificios humanos. Los daimyo de fuego y tierra ignoraron a los otros tres mientras se metían en otra discusión inútil sobre cosas que realmente no tenían relevancia para el asunto en cuestión. Los dos silenciosos señores feudales observaron cómo los tres supervisores regresaban al campo de combate. Estando de combate, Naruto estaba allí con Suisei, quien no se la mostraba compartiendo. Sobre su hombro, sus ojos rojos como la sangre contemplaban las vistas que lo rodeaban con un recorrido impasible por el estadio. Naruto ignoró el hecho de que todos los competidores que quedaron en la cabina lo miraban con mucho más cansancio que durante los 2 primeros días del torneo. Bueno, casi todo el mundo, pensó Naruto con un pequeño suspiro mientras observaba cómo una mata de pelo rojo invadía su visión periférica. Naruto miró con el rabillo del ojo a Naomi, quien aprovechó que todos le ocultaban su espacio a Naruto para iniciar una pequeña conversación. Puedo asustarla volando hacia su cara y arrastrando mis garras por su cara por ti si quieres a Naruto-kun. Suisei le ofreció a su pareja recibir un zumbido contemplativo de Naruto, pero finalmente terminó con él diciendo que no, y Suisei resoplando mientras murmuraba que no podía divertirse. Naruto se quedó allí en silencio esperando que su hermana hablara, por lo que asumió que ella se dirigió hacia él. Naomi permaneció allí en silencio tratando de encontrar el coraje para hablar con su hermano mientras una atmósfera incómoda rodeaba a los dos, al menos en opinión de Naomi. Respirando profundamente, Naomi intentó empezar desde cero, iniciando la conversación con su hermano. Hola Nilsan, sé que quizás no quieras hablar de eso, pero puedo preguntarte por qué no le contaste a nadie sobre tu Sharingan. Naruto giró la cabeza y la miró, haciéndola retorcerse levemente cuando los ojos malditos miraron directamente a su alma. Naruto cerró los ojos y se giró hacia el campo para lograr que Naomi liberara el aliento que no se dio cuenta de que estaba conteniendo desde el momento en que la miró. Naruto volvió a mirar al campo y Naomi fue la única que pudo ver la amargura en sus ojos.
Este pueblo y yo no estamos en las mejores condiciones y, desde luego, no confiaría en que la gente de aquí oculte mi secreto de la inmundicia de este pueblo. Naruto replicó duramente, recibiendo un pequeño gesto de aprobación de Naomi, ya que su opinión era prácticamente la misma después del fiasco de ayer. Suisei percibe la agitación de Naruto a través de su enlace de alma, empujó su cabeza contra su mejilla, expresando su apoyo con un pequeño graznido, haciendo que Naruto esbozara una pequeña sonrisa de agradecimiento. Naruto se dio cuenta de que parecía que Naomi estaba luchando por decirle lo que quería decirle a continuación. Naruto decidió darle a su hermana menor un pequeño empujón en la dirección correcta solo para que ella hablara. ¿Hay algo más, Naomi? Naruto le pidió usando su nombre para que lo mirara con una sorpresa evidente en sus ojos. La sorpresa rápidamente dio paso a una mirada de determinación, que era justo lo que Naruto quería. Vi cómo pudiste usar el viento para crear una armadura y me preguntaba si podrías ayudarme con mi entrenamiento con el viento. Naomi soltó su petición lo más rápido que pudo mientras aún tenía la confianza para hacerlo. Ella miró tímidamente a Naruto para ver cómo reaccionaba a su pedido, pero para su alivio y leve inquietud, él no mostró ninguna reacción visible a lo que ella había pedido. Naruto mantuvo la calma gracias a su entrenamiento con Miyauke Itachi mientras reflexionaba sobre su petición. Si bien se había dado cuenta de que no eran sus hermanas quienes le habían causado dolor intencionalmente, si aceptaba ayudarla lo pondría demasiado cerca de aquellos que habían sido las principales causas de dolor en su vida, y esas eran las mismas personas que realmente podía decir que despreciaba. No puedo ayudarte con tu formación, no soy necesariamente un buen profesor ni siquiera competente, además estoy seguro de que Minato es más que capaz de ayudarte en la formación. Además, después de lo que pasó ayer no creo que sea prudente para uno de Konoha princesas asociarse con el demonio voluntariamente. Los aldeanos se pondrán furiosos. Naruto sabía lo que había pasado antes de llegar gracias a Suisei, quien le contó lo sucedido y lamentablemente fue tal como Naruto esperaba. El odio simplemente no desaparece y la mayoría en Konoha estaban tan perdidos en el abismo de su odio que no importaba lo que pudiera hacer, no arreglaba nada. No me importa lo que piensen los aldeanos. Son todos idiotas y no quiero que Tou-san me entrene. Quiero pasar tiempo con Mimi-san. Naomi respondió obstinadamente ya que estaba cansada de los aldeanos injustos que comenzaron a mostrar sus verdaderos colores, validando esa carta que Naruto dejó hace todos esos años. Naruto la miró por unos momentos y negó con la cabeza ya que Naomi simplemente no podía comprender el panorama más amplio de las cosas. Como hija de los Hokage, se esperaba que tuviera cierto peso político en el futuro e incluso ahora. Naomi, tienes que escucharme. Si te asocias conmigo, los idiotas en las gradas creerán que te tengo bajo algún tipo de hechizo para convertirte en un amante de los demonios y pediré mi ejecución para liberarte. Sé lo que dijo Minato ayer, pero si matara a la mayoría de la gente aquí, la aldea se volvería inestable y entonces todo Konoha estaría en peligro. Naruto le dijo la verdad a su ingenua hermana a pesar de lo cruel que sonaba, así era como giraba el mundo. Naomi frunció el ceño pero no dijo nada porque lo que podía decir al respecto no era algo a lo que pudiera encontrar una respuesta, al menos no todavía. Con eso, tanto Naruto como Naomi se quedaron en silencio y esperaron a que Akatsuki y Yujito iniciaran el primer partido de la segunda ronda, cada uno con sus propios pensamientos sobre la interacción que acababan de compartir. Campo de combate. Akatsuki le dio a Jinchuriki de Duo Tails su habitual sonrisa tonta, a la que Yujito regresó con una pequeña sonrisa propia, contenta de no tener que lidiar con ninguna de las personas que parecían rebosar de arrogancia. Muy bien, Kitten, ahora es tu oportunidad de impresionar a tu futuro amigo, así que asegúrate de ganar este partido. Entonces tú y él podrán celebrar su victoria del resto del día. La Nibi ronroneaba de emoción solo de pensar en el placer que sentiría por el tiempo que Yujito y Naruto pasarían juntos. Yujito estaba contento de estar concentrada en la gravedad de la situación o de lo contrario se sonrojaría. Ahora no, Nibi, es hora de ponerse serio. El grande Iwagakure Shinobi corrió hacia adelante con el puño envuelto por una piedra gigante y golpeó primero para evitar que Yujito usara su ventaja en el departamento de velocidad. Yujito rápidamente se dio la vuelta hacia atrás cuando el puño de Akatsuki se estrelló donde ella estaba parada. Yujito se deslizó frente a Akatsuki y lanzó dos puños directos a su plexo solar, pero el nin más grande ignoró los golpes como si fueran simples golpes. Yujito frunció el ceño al ver que su taijutsu no era suficiente para romper el tierra armadura de Akatsuki.
Akatsuchi giró su brazo hacia un lado hacia Yujito y su antebrazo se estrelló contra los dos que Yujito trajo para protegerse. Yujito agradeció a su sensei rapeador por desarrollar la tolerancia al dolor de su equipo porque ese ataque se sintió como ser embestido por el doloroso extremo de un mazo. Yujito no quería sentir lo que se sentía al ser golpeado directamente por un ataque como ese. Akatsuchi extendió su puño hacia Yujito, obligándola a balancearse sobre sus pies para desviarse del camino del ataque. Enganchando su pie alrededor de su talón, Yujito giró de modo que ella quedó mirando hacia su espalda con unos impresionantes pies de flexibilidad. Tomando un kunai, Yujito hundió la espada profundamente en la parte posterior de su hombro. Tan pronto como el kunai fue enterrado en la espalda del hombre grande, su cuerpo comenzó a perder forma antes de caer en nada más que un montón de barro a los pies de Yujito, lo que hizo que Kumo Hinchuriki rozara el área en busca de su oponente. Yujito giró alrededor de la mitad esperando encontrar al hombre corpulento acercándose con un ataque furtivo, pero no hubo ninguno. El estadio quedó en silencio, la mayoría buscó junto con Yujito, preguntándose cómo un hombre tan grande pudo haberse escondido bien, pensaron eso aquellos que no estaban en sintonía con un estilo de vida shinobi. Yujito estaba empezando a perder la paciencia cuando su inquilino de repente le gritó algo. «Está abajo». La Nibi alertó a su contenedor, pero un momento demasiado tarde porque mientras miraba hacia abajo, un gran puño de piedra ya estaba en pleno vuelo y apuntaba directamente a su estómago expuesto. Yujito se mordió la lengua para no gritar de dolor mientras sentía que el oxígeno se le quitaba momentáneamente de los pulmones. Escupiendo una pequeña cantidad de sangre, los ojos cortados de Yujito miraron fijamente al alegre Rock Shinobi. Ella sabía que él no la estaba insultando con esa mirada, pero en el fragor de la batalla se sintió como un insulto, como si no la estuviera tomando en serio. Tienes que calmar a Kiten. Te estás esforzando por nada. Yujito, al escuchar la voz tranquila de su compañero de confianza, se permitió un momento para enfriar la cabeza. Fue en momentos como este que Yujito se alegró de tener a Nibi para mantenerla tranquila y evitar cometer errores potencialmente fatales. Mi taijutsu no tiene suficiente fuerza para romper esa armadura, así que usar el garras de gato sería inútil. No puedo hacer ningún tipo de genjutsu gracias a todos los chakras que tengo. Es hora de sumergirme en mi ninjutsu. Yujito se dijo a sí misma canalizando su chakra hacia su garganta, creando una sensación de ardor que se intensificaba. Yujito utilizó una de las técnicas de estilo fuego favoritas de Duo Tails. Liberación de fuego. Bola de pelo de ratón. Yujito escupió una bola de pelo que rápidamente fue prendida fuego por las llamas azules que rodeaban las dos colas como si fueran pieles. Akatsuchi, que acababa de salir del suelo cuando la bola de pelo en llamas se convirtió en un ratón antes de partirse 10 veces en pleno vuelo. 6 de los 10 proyectiles de bolas de fuego con forma de ratón lanzaron a Akatsuchi en diferentes ángulos, haciendo que el niño gritara de shock porque el fuego estaba lo suficientemente caliente como para quemar su armadura terrestre. Yujito dejó que una sonrisa complácida brillara en su rostro mientras rompía la armadura del hombre grande con su primer jutsu. Akatsuchi dejó caer el suyo armadura terrestre ya que ocupaba mucho chakra y Yujito demostró que podía superarlo. La habitual expresión feliz y casi despistada en el rostro del hombre corpulento se transformó en una expresión inusualmente seria. Akatsuchi enterró sus manos en el suelo debajo de él y Yujito se vio obligado a observar cómo el suelo, que alguna vez fue sólido, se transformaba en una sustancia líquida parecida al barro que continuaba creciendo y expandiéndose en su ancho. Liberación de la tierra. Río con flujo de lodo. Saltando al aire, Yujito disparó otra bola de fuego de ratón calentando el barro para poder tener una pequeña isla sobre la cual pararse. Eso sirvió para resultar contraproducente para el Kumogakure Hinchuriki mientras la corriente del río giraba alrededor de la pequeña isla creando un remolino fangoso a su alrededor. Yujito pensó en saltar al aire pero luego se dejaría vulnerable a un ataque mientras estaba atrapada en el aire. Yujito observó cómo el barro salpicaba en el aire debido a la gran fuerza y velocidad de sus rotaciones y sabía que caer significaría su derrota. Yujito entrecerró los ojos al ver a Akatsuchi todavía con las manos en la tierra, algo que le vendría bien. Amartillando su pierna hacia atrás, Yujito concentró su chakra hasta el apéndice y con un movimiento similar a un látigo su pierna voló hacia Akatsuchi impulsando un látigo de fuego para azotar hacia Akatsuchi sobre el río fangoso. Liberación de fuego. Látigo de calor extremo. Las llamas naranjas volaron hacia un Akatsuchi sorprendido pero alerta antes de transformarse en las llamas azules a menudo asociadas con el Nibi, al menos en el pueblo escondido en las nubes.
Akatsuchi liberó su control sobre el río haciendo que el suelo volviera a una superficie sólida y, a cambio, un muro de piedra sólida se levantó frente a él con la mitad superior de su golem terrestre sobresaliendo del centro de la pared. Al igual que Kakashi tiene las cabezas de perro ninja, el látigo de llama se estrelló contra la pared dejando una pesada marca de quemadura negra. Yujito saltó hacia adelante y trepó la pared como un árbol, por lo que estaba parada encima de la pared mirando a Akatsuchi, quien se dio cuenta de su presencia momentos después de llegar allí. Yujito se lanzó en picado contra Akatsuchi mientras intentaba derribar la pared. Con sus garras extendidas y apuntándolo, comenzó a girar. En espiral, las garras de Yujito se difuminaron para parecerse a un torpedo mientras volaba hacia Akatsuchi, que acababa de ponerse de pie nuevamente. El Iwa Shinobi levantó la guardia con la esperanza de absorber parte del impacto, pero sus ojos se abrieron cuando sintió un dolor terrible en su lado izquierdo. Agarrando el origen de su dolor, podía sentir su chaqueta rota y saturada de sangre y fue entonces cuando se dio cuenta de que ella era demasiado rápida para que él la manejara ahora que estaba herido. Akatsuchi miró hacia atrás cuando unos pasos le alertaron de la aproximación de su oponente, pero no pudo encontrar en él la fuerza para moverse. Yujito extendió sus garras de modo que quedarán a cada lado de su garganta justo en caso de que el gran nin de la tierra tuviera algún tipo de pelea en él. Lo mejor sería que perdieras el partido. Yujito afirmó haber empujado ligeramente sus garras contra su piel, abriendo líneas ligeras y sangrando ligeramente para hacer la amenaza aún más realista. Akatsuchi sabía que había terminado y no tenía planes de ser terco al respecto. Akatsuchi ahogó la pérdida de sangre que comenzaba a afectar sus funciones motoras y cuando el supervisor nombró a Yujito el ganador, el hombre corpulento fue llevado nuevamente a los médicos para recibir tratamiento. Stand de combate. ¿Qué pensaron ustedes? Yujito preguntó con una sonrisa juguetona mientras entraba a la cabina y fue recibida casi de inmediato por sus dos compañeros de equipo, quienes recibieron una sonrisa de la rubia Jinchuriki. Karui prácticamente estaba estallando en elogios bulliciosos para su compañera de equipo mientras Samui indicaba su aprobación con un gesto mucho más fresco de la cabeza. Yujito se rió entre dientes ante las peculiaridades que cada miembro de su equipo parecía poseer. Yujito miró a Naruto solo para suspirar cuando ella vio que él ni siquiera miraba en su dirección. Ella realmente esperaba poder hablar con el joven de ojos rojos, al darse cuenta de hacia dónde iban sus pensamientos, los detuvo en seco. Espera, ¿por qué me importa lo que Naruto-san piense de mí? Yujito preguntó sorprendida por sus propios pensamientos mientras Nibi decidía agregar sus propios 2 centavos. Gatito, es natural que quieras la aprobación de tu pareja. La Nibi ronroneó y se sonrojó enojada y avergonzada al salir de su contenedor mientras iban a discutir sobre si Naruto era o no su compañero. Sí, es mi turno de demostrar cuán brillantes pueden llegar a ser mis llamas de juventud. Pronto el mundo entero verá lo espléndido que soy. Lee estalló en voz alta y ya no pudo evitar que sus impulsos juveniles rompieran su superficie excitada. Sus ojos ardían con los fuegos de la batalla en los orbes normalmente negros. Fu, que tuvo el honor de estar más cerca de Lee cuando tuvo su erupción juvenil, solo pudo alejarse incómodamente debido a la intensa personalidad de Lee. Ah, cierto, dijo Fu lentamente, sin estar muy segura de con qué estaba de acuerdo, pero afortunadamente parecería que Lee no escuchó su respuesta insegura. Al no poder permanecer más tiempo en el mismo lugar, Lee se lanzó por encima de la barandilla hacia el campo de abajo. Suna Jinchuriki se mantuvo en posición alejada de todos los demás porque la mayoría tenía miedo de permanecer demasiado cerca de él. La persona más cercana de Gaara era Naruto, a quien simplemente no le importaba quien estaba cerca y a Gaara tampoco. Gaara observó a Lee mirarlo y dejó que una sonrisa brillara en su rostro tan rápido que Lee no la vio mirándolo directamente. Gaara desapareció dentro de una arena Shunshin con un pensamiento pasando por su mente. ¿Cómo teñirá tu sangre mi arena? Campo de combate. El carácter alegre de Lee fue rápidamente reemplazado por una expresión seria y decidida una vez que Gaara llegó al campo frente a él. El aspirante a Chunin de cejas peludas, al igual que todos los presentes, recordó la brutal eficiencia que Gaara mostró durante el primer día de exámenes, lo que lo hizo sentir más cansado con el más joven de los hermanos de Sandy Waterfall. Sin embargo, Lee sintió un sentimiento antijuvenil de desdén por cómo Gaara trataba a Sakura, su amor platónico de toda la vida. Lee prometió en silencio vengar la derrota innecesariamente brutal de Sakura.
Gaara, por otro lado, no mostraba nada, pero si uno miraba sus ojos azul pálido, encontraría hambre de sangre en esos ojos vacíos. Lee levantó sus calentadores de piernas, mostrando los pesos que había atado alrededor de sus espinillas, y que Lee movió para deshacerse de ellos desde el principio. Gaara permitió esto ya que sería más divertido de esa manera cuando tomó la sangre a la fuerza del cuerpo de Lee. Dejando caer cada peso hacia un lado, lo que provocó un cráter, Lee desapareció de la vista de muchos de los genin, mientras comenzaba a correr alrededor de Suna Jinchuriki. Gaara permaneció allí con confianza mientras su arena se arremolinaba a su alrededor de manera protectora, su defensa absoluta, que era la defensa que aún no se había roto ni siquiera contra los asesinos en la aldea que su arena mantenía fuerte. Lee se detuvo repentinamente detrás de Gaara con un fuerte derechazo dirigido directamente a la parte posterior de su cráneo, pero fue interceptado por una ráfaga de arena que le atrapó la mano. Los destellos de lo que le sucedió al brazo de Sakura atravesaron rápidamente la cabeza de Lee, obligándolo a saltar hacia atrás y convertirse en una imagen borrosa e indistinguible. Gaara no se molestó en intentar buscar a Lee porque sabía que su oponente tenía que acudir a él. Ni un momento después, la pierna de Lee fue aplastada contra la arena de Gaara, enviando algunos granos sobre su kanji de amor grabado en el costado de su frente. Esta vez, cuando Lee saltó hacia atrás, la arena lo siguió como una ola que amenazaba con envolverlo. La madre de Gaara expresó su descontento cuando no sintió ningún tipo de perturbación antinatural debajo de la gran cantidad de arena de la calabaza de Gaara. «Date prisa, Gaara, quiero su sangre». Llegó su voz ligeramente enloquecida madre desde lo más profundo de la mente de Gaara, acompañado por una arena mucho más frenética que se arremolinaba alrededor del Jinchuriki de cabello castaño rojizo. Por orden silenciosa de Gaara, la arena voló hacia Lee, lo que hizo que Genin, que vestía spandex verde, la subiera a un nivel en la dirección opuesta a la arena entrante. Gaara sonrió cuando parte de su arena se enrolló alrededor del tobillo de su oponente, haciéndolo tropezar al salir de sus rápidos pasos. Lee lanzó una poderosa patada que le liberó el tobillo del grillete de arena y finalmente lo salvó de ser demolido bajo la fuerza aplastante de la arena. Lee vio que toda la arena se aplastaba en el lugar donde estaba su tobillo momentos antes y respiró aliviado antes de correr hacia Gaara con ojos decididos. Lee evitó fácilmente las ráfagas de arena que Gaara le arrojó para mantenerlo alejado y se metió dentro del Tsunagakure, la guardia defensiva de Genin. No quiere desperdiciar su primera oportunidad significativa contra su oponente que empuña arena. Tensando su brazo para soportar su peso, Lee empujó su pie con una fuerza increíble, quitando a Gaara de sus pies y tirándolo por los aires. ¿Por qué su cuerpo es tan denso? Lee pensó en sentir cómo su pie impactaba a Gaara y lo pesado que se sentía el Jinchuriki. Sin embargo, Lee no tuvo tiempo de pensar en el desarrollo mientras levantaba las manos en el aire bajo el mando de Gaara. Lee comenzó a patear a Gaara directamente al aire, logrando que ambos shinobi se elevaran de la fuerza impulsora detrás de las poderosas patadas. Ahí está de nuevo. Mis patadas no hacen tanto daño como deberían. Lee gruñó mientras la tensión en sus músculos por las patadas al revés comenzaba a hacerse notable, pero afortunadamente para Lee estaban en la cima de su patrón de vuelo. Lee, usando su increíble velocidad, se movió detrás de Gaara de manera muy similar a como lo había hecho durante su partido de primera ronda, y envolvió a Gaara tan fuerte como no pudo, necesitando contener al genin de cabello castaño rojizo. Sus cuerpos comenzaron a girar rápidamente mientras caían al suelo 10 veces más rápido que la velocidad que habían utilizado para llegar allí. Loto delantero. Lee gritó mientras la masa giratoria de cuerpos se acercaba al suelo. Recordando el consejo de Kurotsuchi de la primera ronda, Lee esperó hasta el último momento antes de soltar sus ataduras. Una espesa nube de polvo llenó el aire mientras el cuerpo de Gaara se estrellaba contra el suelo. Lee se quedó allí con una sonrisa victoriosa en su rostro mientras esperaba que se disipara el polvo y lo que sin duda sería una Gaara inconsciente y, con suerte, no muerta. No importaba lo duro que fuera que lo dejaran caer sobre tu cabeza a esa velocidad sin la oportunidad de prepararse, conduciría a una derrota segura. Lee estaba rebosante de orgullo porque no solo había demostrado su valía como un espléndido shinobi, sino que también pudo obtener cierta venganza por su amada Sakura. Con el momento de descanso llegó la falta de adrenalina que hizo que Lee se arrodillara por fatiga. Cuando el polvo se disipó, la mandíbula de Lee se quedó flácida por un momento antes de que la expresión ardiente regresara con toda su fuerza porque Gaara efectivamente estaba acostado sobre su cabeza, pero alrededor de su cabeza había arena que amortiguaba a Gaara salvándolo del impacto mortal del loto frontal.
Gaara se puso de pie nuevamente mientras Lee intentaba averiguar qué había sucedido, ya que estaba seguro de que tenía a Gaara inmovilizada, lo que le impedía manipular la arena. Lee obtuvo su respuesta cuando la arena que estaba en el suelo se formó para tomar la forma de una calabaza que ahora descansaba sobre la espalda de Gaara. Lee maldijo en silencio la versátil arena de Gaara mientras intentaba recuperarse del daño físico que su cuerpo experimentó durante la prolongada preparación para el loto frontal, lo que le obligó a abrir Caimón, puerta de apertura. Lee observó cómo Gaara le ordenaba a su arena que atara a Lee, lo que hizo sin lugar a dudas, respirando profundamente. Lee podía sentir la arena arrastrándose alrededor de sus piernas y haciéndose cada vez más alta. La sonrisa de Gaara amenazó con partirle el rostro creyendo que Lee se había rendido y que estaba a punto de matar al genin de cejas peludas. Kimon, Kai. Puerta de la curación. Liberación. Lee respiró profundamente mientras sentía que su energía comenzaba a regresar a su cuerpo y cómo su cuerpo se sentía más liviano. Seimon, Kai. Puerta de la vida. Liberación. La piel de Lee comenzó a enrojecerse a medida que aumentaba el flujo sanguíneo a todos y cada uno de los músculos de su cuerpo. Un intenso pulso de energía arrancó la arena de su cuerpo, revelándolo a todos en el estadio. Ahora puedo usar el loto inverso, pero Gaara es resistente y duradero. Necesito encenderlo por completo, Lee pensó mientras comenzaba a desbloquear la siguiente puerta mientras todos observaban con algún tipo de sorpresa. Shimon, Kai. Puerta del dolor. Liberación. Lee podía sentir la enorme cantidad de chakra fluyendo a través de su cuerpo gracias a las puertas abiertas y apretar los dientes, todavía le quedaba uno más. Tomon, Kai. Puerta del límite. Liberación. Lee cambió con fluidez de la posición de encendido a su estándar puño fuerte estilo taijutsu con una determinación feroz dentro de sus ojos blancos puros. En las gradas. ¿Puede abrir 5 de las 8 puertas interiores? Kakashi pidió en estado de shock un cambio radical respecto de su habitual actitud relajada y moderna, como la llamaría Gai. La hazaña de abrir cualquiera de las puertas fue extremadamente difícil incluso para un Jounin talentoso y experimentado como Kakashi, pero aquí un genin pudo abrir 5 de ellas. Este era un sentimiento compartido por todos los Jounin excepto por el maestro de Lee, quien había enseñado personalmente a su clon la técnica prohibida del taijutsu. Lee, ¿este es tu poder? El prodigio Hyuga del equipo 9 pensó mientras veía a su compañero de equipo ascender a un reino de poder al que Neji solo podía esperar llegar algún día. Fue una verdadera revelación para el niño obsesionado con el destino ver a alguien a quien consideraba inferior superarlo claramente en clase. Gai, ¿cómo puedes sermonearme sobre enseñarle a Sasuke Nichidori cuando le enseñaste las 8 puertas interiores a un genin? Kakashi preguntó indignado ya que su rival no había perdido tiempo en cuestionar su juicio sobre cómo le enseñó a Sasuke. Mi razón para enseñarle a Lee las 8 puertas interiores es personal. Al igual que yo, Lee no tenía habilidades en Gen o Ninjutsu, pero tenía el deseo más fuerte de convertirse en un espléndido shinobi. Me recordó tanto a mí que me sentí obligado a ayudarlo a tener éxito. Gai dijo en serio que sus puños se apretaban ligeramente mientras miraba con orgullo a su protegido. Gai-sensei, ¿qué son estas 8 puertas interiores a las que sigues refiriéndose? Shino preguntó con curiosidad girando la cabeza para poder mirar el spandex que llevaba Jounin, y sus gafas reflejaban un brillo casi como si resonaran en su curiosidad. Me alegro de que le hayas hecho esa pregunta tan juvenil a Shino. Las 8 puertas limitan el flujo general de chakras dentro del cuerpo de una persona. La idea de las puertas del chakra proviene de los límites del cuerpo en cuanto a las funciones que se llevan a cabo dentro de él. Esto debilita mucho el cuerpo, pero evita que éste expire o se suicide. Lee y yo hemos recibido un entrenamiento intenso para que pudiéramos aprender a abrir estas puertas, lo que nos permitiría superar nuestros propios límites físicos poco juveniles con cada puerta abierta. Gai explicó que con su habitual actitud jovial devolvió toda su fuerza y logró que Asuma dejara que se formara una gota de sudor mientras se preguntaba si era bipolar. Kiba soltó un silbido impresionado cuando escuchó lo que Gai les estaba diciendo. Básicamente, cada puerta abierta te hacía cada vez más fuerte de lo que eras originalmente. Eso le dio a Kiba quizás su mejor idea ya que se había asociado con Akamaru. Espera, ¿y qué pasa cuando abres las 8 puertas? Obtienes un poder que supera incluso al shinobi de nivel Kage. Gai respondió con orgullo con una sonrisa radiante, pero tan rápido como llegó, se fue. Pero tu cuerpo también se convertirá en cenizas por freírlo, admitió Gai con un ligero ceño fruncido, ya que nadie había sobrevivido a la apertura de la puerta final.
Los genin que se habían acumulado en las gradas estaban todos llenos de asombro al ver lo fuerte que era realmente uno de los suyos. Les mostró cuánto trabajo debían realizar para tener alguna posibilidad de sobrevivir en el mundo shinobi. Campo de combate. Aquí voy, Lee susurró antes de despegar a una velocidad inhumana directamente hacia Gaara, quien intentó usar su arena para impedir y posiblemente prevenir la carga de Lee, pero fue en vano. Lee se adelantó a Gaara y con un rápido uppercut impulsado por una enorme cantidad de chakra, Gaara fue lanzado al aire. Lee procedió a atacar y golpear a Gaara cientos de veces mientras estaba en el aire de un punto al siguiente. La cantidad de energía pura que ardía en Lee dejó un camino visible en el aire desde donde él y Gaara viajaban y grandes marcas parecidas a salpicaduras que marcaban donde Gaara y Lee se detuvieron y donde Lee atacó. El ataque inhumano continuó durante la mayor parte del momento siguiente, dejando a la multitud cautivada por los talentos demostrados por Fushiburo Genin. Con un grito de determinación y dolor a partes iguales, Lee terminó el loto inverso taijutsu prohibido con un golpe con la mano cerrada y una patada al mismo tiempo que hacía que Gaara cayera en espiral al suelo con un fuerte estallido que sonaba como un disparo. Flotando en el aire, el tono rojo de la piel de Lee se desvaneció hasta convertirse en un complejo cutáneo mucho más normal con sudor goteando por sus sienes, la tensión de la técnica evidente en el rostro de Lee. Toda la multitud comenzó a hablar en un susurro silencioso que se había mezclado en un ruido indistinguible. No es que Lee escuchara nada, su visión y todos sus sentidos estaban centrados únicamente en el adolescente con Kanji for Love en la cabeza, nada más importaba. Caer al suelo fue demasiado para que el maltrecho cuerpo de Lee pudiera soportarlo y se desplomó sobre su pecho, jadeando pesadamente mientras vigilaba el lugar del impacto de Gaara. Lee gimió porque podía sentir que varios de sus músculos estaban desgarrados en varios lugares de su cuerpo, pero conocía las consecuencias de usar el loto inverso. Poco a poco, la silueta de un adolescente bajito apareció en la nube de tierra y rocas y caminó a través del velo y, para sorpresa de la mayoría, era Gaara y parecía no tener ni un rasguño. Lee quedó incrédulo mientras miraba a Gaara, quien sonreía maliciosamente a su desconcertado oponente. Fue entonces cuando todos vieron que había arena cayendo del cuerpo de Gaara desconchada en los lugares donde Gaara fue más golpeada, pero en esos lugares estaba la piel intachable de Gaara. La armadura de arena finalmente cayó al suelo alrededor de los pies de Gaara con pequeñas motas rojas esparcidas por los granos de arena. Lee no podía creer que sus ojos no solo se hubieran gastado en golpear a Gaara con su mejor y más fuerte ataque, sino que Gaara no mostraba signos de incomodidad. Lee sintió que los vapores que ya se le estaban acabando empezaban a secarse. Lee gruñó levemente cuando la arena de Jinchuriki, de cabello castaño rojizo, comenzó a girar alrededor de Gaara como si no estuviera feliz por lo que Lee acababa de intentar hacerle a Gaara, pero Lee lo ignoró. Al caer en una forma muy débil de su estilo taijutsu, Lee mordió el gemido cuando sus músculos desgarrados se movieron para adaptarse a lo que los había obligado a hacer. Estando de combate. ¿Por qué hay tanto rojo en la arena? No veo ninguna herida abierta en Gaara o Lee. Narumi preguntó mientras miraba la arena Sunagakure los pies de Genin con una intensidad que Naruto produjo naturalmente. Todos observaron más de cerca lo que Narumi había señalado y también se preguntaron qué estaba pasando. Yuna, que tenía una sospecha furtiva sobre lo que eran las motas rojas, miró a la única persona que sabía que podía ver lo que era, Naruto. ¿Puedes ver qué es eso, Naruto-san? Yuna preguntó mientras miraba al adolescente con el cuervo en el hombro, esperando que respondiera o se sentiría realmente incómoda al intentar hablar con él. De Naruto compartiendo giró perezosamente mientras miraba la arena y ya determinaba cuál era el rojo en la arena de Gaara. Naruto se giró lentamente para mirar a Yuna con su Sharingan todavía dando vueltas ignorando el hecho de que todos los demás todavía lo estaban mirando. Yuna luchó contra el rojo que amenazaba con inundar sus mejillas cuando Naruto comenzó a hablar. Eso no es sangre, sino trazas de yokai, dijo Naruto claramente antes de regresar al campo. ¿Yokai? Choji hizo una pausa de un momento en sus bocadillos para cuestionar la palabra que Naruto había usado, pero estaba claro que Naruto no sería quien respondiera. Fu, Yujito, Samui y Yuna miraron a Choji y Shikamaru, quienes los miraban con miradas interrogativas. ¿No sabes qué es yokai? Yokai es básicamente el chakra de un demonio, generalmente una bestia con cola es el origen. Yujito informó a la parte despistada del stand que incluía más que Choji y Shikamaru. Era un asunto que Yujito sabía mucho sobre tener uno de esos llamados demonios sellado dentro de su estómago. Campo de combate.
Lee observó impotente cómo la arena volaba hacia él, pero su orgullo no le permitía abandonar el partido sin importar cuántas veces pareciera preguntarle el supervisor. Lee intentó lanzar un puñetazo tambaleante a la arena, pero la arena cambió su forma para proyectarse alrededor de su antebrazo. Lee miró cansado la mano abierta de Gaara e hizo todo lo posible por mirar fijamente a su oponente. La acción solo pareció divertir a Gaara y con un rápido apretón de manos Lee pudo sentir que su antebrazo derecho se rompía en varios lugares. La boca de Lee se abrió en un grito silencioso, pero el genin de cejas peludas todavía se aferraba obstinadamente a su conciencia. Mira cómo la arena se vuelve roja con tu sangre. Gaara exigió con una voz tranquila que tenía un matiz de sed de sangre dentro del sonido grave. Lee cerró los ojos resignado y se negó a rendirse mientras la arena continuaba pululando lentamente alrededor de su cuerpo hasta su cuello. Gaara comenzó a cerrar los dedos y Lee pudo sentir que la presión comenzaba a aumentar lentamente, pero antes de que Lee pudiera ser comprimido bajo la arena hubo una explosión de arena. Una vez que la arena regresó a la persona de Gaara, Gai permaneció allí con el brazo extendido y una mirada grave en su rostro. Ya basta, no dejaré que le hagas más daño a mi preciado estudiante. Gai dijo con tanta devoción y amor que eso hizo que Gaara, sin emociones, se estremeciera mientras miraba a Gai con una mirada interrogativa. Cuestionándose por qué haría algo así por alguien que era débil y no por sí mismo. Otra voz susurró amor, pero no era la voz que Gaara llamaba madre, era una voz mucho más suave que no había escuchado antes. Gaara observó cómo Gai iba a ver al inconsciente, pero aún de pie Rogle agarrando su cabeza para intentar calmar los pensamientos confusos que asaltaban su cabeza. Ganadora por pérdida, Gaara Sabaku. Gaara no reconoció nada mientras regresaba a la cabina, todavía sosteniendo su cabeza y su arena, moviéndose violentamente como si hiciera eco de la tormenta de emociones que estaba sintiendo. Cada persona se alejó del evidente peligro de la arena de Gaara, mientras el niño mencionado miraba a todas y cada una de las personas que parecían alejarse solo para intensificar aún más las emociones que Gaara había pensado que había encerrado. Los únicos dos que estaban en la cabina y a quienes no les molestó fueron Naruto, quien nunca rompió con su comportamiento tranquilo, y Suisei, ya que sabía que Naruto estaba allí. Los ojos blancos de Gaara, que estaban vacíos para cualquier otra persona, estaban desesperados cuando se encontraron con el rojo tranquilo de Naruto compartiendo. Los ojos de Gaara se abrieron momentáneamente mientras sus manos caían hacia un lado y su arena también se calmaba. Jinchuriki, de cabello castaño rojizo, no pudo describirlo, pero sintió que una extraña sensación serena lo invadía. Campo de combate. Karui inmediatamente presionó su furia impulsada por la espada desde el momento en que el supervisor había comenzado el combate. No queriendo partirse por la mitad, Naomi corrió rápidamente hacia su izquierda como el acero brillante de la espada de Karui mientras ésta entraba en un corte hacia abajo. Naomi sintió la presión de tener a su hermano mayor viendo su partido. Fue esta presión la que hizo surgir la idea de que si quería demostrar su habilidad con el viento, tal vez podría convencer a Naruto para que la ayudara a perfeccionar su afinidad con el viento. Naomi se balanceó hacia atrás usando su flexibilidad natural para inclinarse hacia atrás para que la espada de Karui pasara inofensivamente por encima de su cara. Naomi levantó una piedra mientras arrastraba su mano por el suelo con una pequeña sonrisa mientras evadía un corte posterior de su compañera pelirroja. Naomi pateó a Karui en las manos, haciendo que el Kumo Kunoichi hiciera una mueca y retrocediera momentáneamente. Al mover su muñeca, la hija del Hokage envió la piedra que había tomado pasando rápidamente por la oreja de Karui, confundiendo a la niña sobre por qué su oponente usó una piedra sobre ella. Aunque cuando sus ojos ámbar se dirigieron hacia donde estaba Noemi, todo lo que pudo ver fue una columna de humo llenando el aire. Su interrogatorio terminó cuando hubo un fuerte impacto en sus costillas y luego la hizo caer hacia atrás. Karui logró detener su impulso enterrando su espada en el suelo. Ella sustituyó esa piedra después de lanzarla sabiendo que no pensaría nada de una piedra pequeña. Karui gruñó para sí misma mientras sacaba su espada del suelo y la colocaba en el lugar que le correspondía en su espalda. Karui sabía que centrarse en Kenjutsu como su compañero Omoi, quien probablemente le dificulta la carrera shinobi, pero eso no significaba que no aprendiera algunos jutsu para ayudarla a salir de situaciones difíciles como aquella en la que se encontró contra uno de ellos las princesas de Konoha. Al atravesar una serie de focas, Karui puso sus manos en el suelo y gritó resueltamente. Lanzamiento de Lightning. Inspiración impactante. La técnica Lightning Release corrió hacia Naomi con una sorprendente velocidad, sin embargo, Naomi se había preparado desde el momento en que Karui comenzó sus señales.
Con un salto mejorado con chakras, Naomi voló hacia arriba con las manos fusionadas frente a su cara ocultando la sonrisa que lucía. Liberación del viento. Cambio de corrientes. El viento comenzó a fluir en una dirección, lo que hizo que Karui creyera que un ataque vendría desde allí, pero cuando pareció la oportunidad perfecta, el viento cambió de dirección a una velocidad mucho más rápida. Esto continuó en gran medida debido a la agitación y paranoia de Karui hasta que Naomi puso una palma sobre el dorso de su otra mano. Lanzamiento del viento. El patio de recreo del Twister. Naomi gritó con una pequeña sonrisa porque no creía que alguna vez tendría tiempo suficiente para realizar este jutsu, pero parecería que Karui estaba más que contenta de darle el tiempo necesario. El viento comenzó a formarse en una pared circular de viento alrededor del Kumogakure espada china y pronto la presión se volvió demasiado para que Karui pudiera ponerse de pie. Si su mente hubiera estado más clara, habría recordado que podía canalizar el chakra hasta las plantas de sus pies. Karui comenzó a ser arrojada desde una sección del tornado, elevando su cuerpo con cada expulsión del tornado. No quería presumir tanto ya, pero lo necesitaba para que tal vez mi habilidad pudiera convencer a Nissan de que me ayudara a continuar mi entrenamiento para poder usar este movimiento sin necesitar mi primer jutsu. Además podría pasar tiempo con él. Naomi pensó con una sonrisa verdaderamente feliz cuando el tornado comenzó a disiparse. Karui cayó de espaldas con varios cortes esparcidos por todo su cuerpo y su confiable espada sin ser vista. Naomi metió la mano en su bolsa y le lanzó un kunai al derribado Karui. La multitud jadeó creyendo que Naomi estaba matando a alguien a sangre fría, pero suspiró aliviada cuando el kunai aterrizó junto a la cabeza de Karui. El supervisor se acercó a Karui y vio que ella estaba inconsciente y ya no estaba en posición de luchar. Haciendo señales para que los médicos vinieran y se llevaran a Karui, el supervisor se puso de pie y envió un pequeño gesto a Naomi, diciéndole a la pelirroja todo lo que necesitaba saber. Naomi comenzó a alejarse sin querer realmente los elogios del público que habían caído tan bajo en sus ojos durante el torneo. Mientras tanto, la multitud aplaudía con entusiasmo ya que uno de los suyos derrotó a un ninja extranjero. La más vocal, por supuesto, fue una madre muy orgullosa. Stand de Kage. Tu hija es una Hokage dono bastante poderosa. Siempre es agradable ver un kunoichi fuerte surgiendo en el mundo. La primera mujer del mundo, dijo Kage mientras sonreía mientras observaba al joven Namikaze Uzumaki caminar de regreso hacia la cabina que albergaba al genin. Al principio, Mei estaba intrigada con Kurotsuchi, quien podía usar a Iton como ella, pero era demasiado arrogante para su gusto. Minato asintió con una pequeña sonrisa en su rostro mientras su personaje de padre asumía por el momento su personaje de líder de aldea. Sí lo es, ambos lo son, de hecho. Sin embargo, me sorprendió que tuviera tiempo para realizar el jutsu que requería que usara su jutsu final. Eso era algo con lo que no contábamos. Minato admitió con una sonrisa más pequeña cuando comenzó a volver a su papel de Hokage. Esa chica Karui fue una tontería al sentarse allí y permitir que su oponente creara un jutsu para derrotarla. Si se tratara de un entorno descontrolado, fácilmente podrían haberla matado. El Kazekage dijo con severidad, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, ignorando la mirada puntiaguda que le estaba dando el testarudo Raikage. Si al Raikage no le gustaba la verdad, entonces era tan tonto como su genin, y ese era el proceso de pensamiento del Kazekage. Onoki asintió con la cabeza con un agradable zumbido mientras observaba cómo llevaban a Karui a los médicos, donde estaría hasta que despertara de su ataque de inconsciencia. Ver cómo un enemigo se prepara para derrotarte definitivamente no es una cualidad en Chunin, que en algunos casos es líder de equipo. Esto solo sirvió para alimentar la mirada del Raikage, pero incluso mientras vitoreaba su casa no pudo refutar las palabras de sus compañeros. Tu shinobi es la siguiente, ¿no es Tsuchikage dono? Mei hizo una pregunta obvia solo para tratar de aliviar la atmósfera tensa que comenzaba a acumularse alrededor del nin de 5 niveles de Kage. El Sandaime Tsuchikage asintió con la cabeza con una pequeña sonrisa ya que Yuna había demostrado su valía hasta el momento sin siquiera revelar demasiado. Demostrando que estaba usando la herramienta más poderosa de un shinobi, el engaño. Que ella es. Campo de combate. Fu miró a Yuna con una mirada bastante acalorada ya que era consciente del estado de rubor en el que se encontraba el kunoichi que usaba casco de buceo cada vez que Naruto la miraba. Fu no estaba segura personalmente de por qué sentía una sensación tan fea cuando vio cómo actuaba Yuna, y parecía que Chomei no tenía comentarios sobre su comportamiento. Fu miró más allá de Yuna y vio a Naruto mirando hacia el campo, pero parecía no estar mirando nada con certeza.
Jinchuriki, de cabello color menta, Tetaki tuvo que ganar porque quería ver a Naruto patear el lamento de su vil compañera de equipo por todo el estadio. Yuna también estaba perdida en sus propios pensamientos sobre cómo podría desarrollarse este torneo desde los enfrentamientos hasta el resultado final. Finalmente, sus pensamientos se dirigieron hacia Naruto y la presencia tranquila que él parecía crear con solo estar presente era lo que ella estaba buscando en un hombre diferente a la mayoría que había visto hasta ahora. Los hombres en el torneo tenían un problema enorme de energía, arrogancia o sed de sangre, pero no el adolescente de pelo de cuervo con su compartiendo. No, había algo diferente, algo que ella quería saber. Pensar en eso trajo una sonrisa serena al Iwagakure Kunoichi. Sin embargo, ambos sabían que para que cualquier avance continuara tenían que pasar por la persona que estaba frente a ellos y eso era lo que harían. Yuna se movió hacia adelante y lanzó un puñetazo moderadamente rápido, queriendo probar cómo era el tiempo de reacción de Fu y Fu no fue de las que decepcionaron mientras movía sus pies moviéndose ágilmente hacia atrás evitando que el puño entrara en contacto con su cara. Yuna sonrió detrás de la jaula en la parte delantera del casco y lanzó un puñetazo más rápido, parecido a un sacacorchos, que golpeó con un golpe fuerte. Sin embargo, ese fuerte golpe se debió a que Fu había levantado el codo para bloquear el impactante golpe del puño de Yuna. Fu al ver la cara sonriente de Yuna no pudo evitar sonreír también ya que no muchos de los Genin o Chunin podían seguirle el ritmo, pero aquí había otro Kunoichi que solo hizo que la experiencia fuera mucho más agradable para Nanabi Jinchuriki. Fu levantó la rodilla, pero se detuvo cuando su oponente de Iwagakure bloqueó el avance con ambas manos. Usando sus nuevas manos libres, Fu lanzó un gancho a la garganta de Yuna sin querer aplastarle la mano o los nudillos contra el casco que llevaba Yuna. Yuna levantó la mano rápidamente para atrapar el puño entrante, lo que provocó una sonrisa burlona de la chica de ojos naranjas porque su otro puño se estaba cerrando en el lado opuesto. La sonrisa cambió rápidamente de rostro cuando Yuna también bloqueó fácilmente el segundo ataque. Fu gruñó cuando Yuna se negó a soltar los puños e hizo algo que no debería haber hecho. Fu, sin pensarlo, se estrelló la frente contra la parte del casco justo encima de la jaula y recibió miradas mareadas en los ojos de ambas chicas. Fu porque había atacado directamente el casco y Yuna porque su cabeza traqueteó dentro del casco y el fuerte sonido de la cabeza de Fu atacando el casco sonó en un espacio cerrado. Chomei no estaba seguro de si se suponía que debía reírse de la desestimación de lo obvio por parte de Fu o sacudir la cabeza ante la estupidez, así que al final se conformó con una enorme gota de sudor en la parte posterior de su cabeza parecida a la de un escarabajo. Ambas chicas se orientaron aproximadamente al mismo tiempo y se miraron con caras mucho más serias que antes. Está bien, ese no fue uno de mis momentos más brillantes durante una pelea. Fu murmuró para sí misma con un pequeño movimiento de cabeza tratando de ahuyentar el ligero anillo que llenaba sus oídos. Yuna llevó sus manos a los lados de su casco y suspiró cuando sintió que los tubos todavía estaban alojados en los puertos de acoplamiento del casco. Yuna bajó las manos y empujó su pie trasero hacia Fu, tomando por sorpresa al adolescente de cabello color menta. Y en ese estado de shock, Fu no pudo contraatacar cuando Yuna enterró su pie directamente donde Chomei estaba sellada, lo que provocó que Fu jadeara dolorosamente. Gruñendo con un ligero ceño fruncido, Fu agarró el tobillo de Yuna y la hizo girar 2 veces para conseguir el Iwagakure Genin gritó de sorpresa mientras su mundo giraba una y otra vez. El ciclo de giro que Fu estaba creando hizo que volviera a subir el vértigo por el ruido del casco, lo que dejó a Yuna incapaz de aterrizar, lo que la hizo caer por el campo. Fu rápidamente alcanzó a su oponente y antes de que pudiera recuperarse, lanzó un fuerte derechazo directo hacia el estómago de Yuna, haciéndole hacer una mueca y rodar mientras un segundo puñetazo caía al suelo donde estaba boca abajo. Yuna se puso de pie y masajeó el área golpeada con un pequeño ceño fruncido, pero había fuego competitivo en sus ojos gris oscuro. Se lo daba a su oponente de pelo color menta, era ágil y podía golpear con una buena cantidad de pop detrás de sus golpes. Pero también lo fueron los ataques de Yuna y Fu pudo dar fe de ello por cómo se sintió su instinto por los pocos golpes que Yuna le había dado durante su intercambio. Ambos luchadores llegaron a la misma conclusión de que una pelea de taijutsu solo sería un desperdicio de energía sin que ningún ganador estuviera seguro. Yuna sonrió a su oponente quitándole el polvo de la ropa con un aire de confianza que la rodeaba y que hizo que Fu se enojara, pero no actuó según la sensación de que simplemente esperaba. Yuna, mirando a su oponente, giró los hombros y sonrió. ¿Por qué no le damos un paso más porque estoy realmente cansado de no ir a ninguna parte y rápido?
Yuna se ofreció a recibir un pequeño guiño de Fu, quien sentía lo mismo pero aún no lo había vocalizado. Los miembros más emocionados de la audiencia se acercaron al borde de sus asientos para ver qué les mostraría el talentoso Kunoichi. Stand de combate. Esos dos sí que saben lo que hacen con los puños. Shikamaru dijo que vio el impresionante combate cuerpo a cuerpo entre los dos Kunoichi. Aunque normalmente el heredero de Nara aprovechaba el tiempo para llamar la atención, pensó que sería mejor vigilar a los posibles luchadores, aunque había algo más. Sí, son bastante formidables por derecho propio. Chojuro aceptó regresar a su lado más tímido que frecuentaba cuando estaba fuera del campo de batalla. Uno pensaría que ser uno de los legendarios 7 espadachines ninja de la niebla traería confianza o incluso arrogancia, no una actitud pasiva y tímida. Si los kunoichi de nuestro pueblo entrenaran la mitad de duro que esos dos en lugar de intentar llamar la atención de algún chico, quizá admitiría que permitirles ser shinobi no fue un error, pero hasta que llegue ese día, Naruto se quedó atrás con una pequeña risa tanto de Aku como de Yujito y las palmas de las manos de sus hermanas, quienes simplemente estaban avergonzadas de ser parte de la clase kunoichi de esta generación en su aldea. Sí, las fangirls no son geniales, Amui, agregó con calma y un pequeño ceño fruncido recordando a las pocas chicas fan que estaban en Kuno, pero no al nivel de la cantidad de chicas y chicos fan de Eden Leaf, afortunadamente. Gaara, que estaba parado a un lado, continuó lanzando miradas hacia Naruto ignorando sus peroratas madre a favor de mirar hacia el enigma del torneo. Naruto, que estaba consciente de los ojos de Gaara, los ignoró por el momento a favor de ver la pelea. Campo de combate. Liberación de agua. Ola de agua violenta. La boca de Fu se abrió de par en par cuando una marea de agua arremolinada salió directamente hacia Yuna. Yuna observó cómo el agua viajaba los primeros pies sobre el suelo antes de saltar alto en el aire todavía apoyado en el suelo creando una gran y rugiente ola de agua. Yuna saltó hacia atrás revisando las señales con las manos para su técnica de contraataque en respuesta al jutsu ofensivo de Zu. Liberación de agua. Muro de campamento de agua. Yuna gritó mientras una pared cilíndrica de agua salía disparada desde el suelo alrededor de Yuna y giraba para mantener su forma. La ola se estrelló contra la pared y las dos fuentes de agua crearon una ligera niebla que roció a la multitud. La ola de agua se derramó cuando el muro resultó ser demasiado poderoso y luego la ola se separó alrededor del muro de agua. Dejando un Mizubunshin para alimentar el jutsu, desapareció en una corriente en chorro de humo púrpura desde lo alto de su pared de agua. Fu, que estaba demasiado complacida en ver su jutsu perder ante el de Yuna, no estaba prestando atención mientras Yuna se formaba directamente detrás de Jinchuriki. ¿Qué estamos mirando? Yuna preguntó con una sonrisa descarada, lo que puso a Fu tensa cuando sintió que Yuna estaba directamente detrás de ella. Fu intentó darse la vuelta, pero cuando escuchó lo que Yuna dijo a continuación, supo que era un momento demasiado tarde. Liberación de agua. Disparo. Fu gritó cuando el orbe concentrado de agua la arrojó detrás de los hombros y por el aire directamente hacia una de las paredes del estadio. Yuna esperó a ver si su oponente se estrellaría o si podría enderezarse antes de que el muro lo hiciera por ella. Justo cuando parecía que sería esto último, sucedió algo que Yuna no esperaba que sucediera. Justo antes de que Fu pudiera estrellarse contra la pared, un par de alas verdes brotaron de su espalda y aletearon evitando que su impulso la hiciera estrellarse contra la pared del estadio. Fu agradeció a Chomei cuando se giró para mirar a Yuna con un firme ceño fruncido grabado en su rostro. La multitud quedó asombrada mientras observaban cómo el kunoichi de cabello color menta comenzaba a flotar con la ayuda de las alas de Chomei. Sin embargo, Fu sabía que si los aldeanos sabían que ella sostenía una bestia como lo hizo Naruto, ellos también clamarían por su cabeza, como era típico de las personas que temían lo que no podían entender. Yuna miró el bosque, las alas verdes que ahora venían de la espalda de su oponente Takigakure con una mirada escrutadora. Fue entonces cuando hizo clic y se dio cuenta de que en realidad estaba luchando contra un Jinchuriki. Ansel me habló de las bestias con colas y de qué pueblo tenía cuáles en ese momento. Si tiene el escarabajo de 7 colas sellado dentro de ella, entonces no puedo intercambiar jutsu con ella o me sobrevivirá. Necesito terminar esto pero necesito acercarme, lo que puede ser un problema con su vuelo. Yuna adoptó una expresión mucho más seria y ahora se dio cuenta plenamente de con quién estaba tratando. Arte secreto de Nanabi. Primera colmena. Por orden de Fu, que era básicamente el mando del gran insecto Chomei, los pequeños insectos pululaban alrededor de Yuna, que intentaba atacar las pequeñas formas de vida desde el aire.
Fu dejó que una pequeña sonrisa se reprodujera en su rostro porque esos pequeños insectos no eran parásitos de chakras normales, también fueron creados con un veneno único que dejaría a su oponente inmóvil, haciendo que la pelea llegara a una sonrisa contenta cuando vio a Yuna caer al suelo, pero luego sus insectos cayeron muertos, como si una pequeña bomba los hubiera golpeado. Sin embargo, afortunadamente un insecto sobrevivió y regresó a Fu con resultados. Fugel, los insectos murieron porque sus propiedades chakras son mayores que venenosas. La voz urgente de Chomei fue apagada en el último momento en favor de la voz de Yuna, que de repente quedó detrás de ella y demasiado cerca para su comodidad. ¿Estamos quitándole la concentración a tu oponente? Bueno, eso es simplemente una tontería. Luego, Fu sintió que dos dedos tocaban la nuca en la base y luego el mundo de Jinchuriki, de cabello color menta, se oscureció. Sus alas se disiparon cuando su cuerpo se apagó y su mente vagó hacia el reino de la inconsciencia. Yuna aterrizó ligeramente en el suelo con un pequeño sudor adornado en la frente por el jutsu que tuvo que usar en la pelea, pero logró ahorrar lo suficiente para los siguientes asaltos. El supervisor se acercó y descubrió que Fu efectivamente estaba fuera, a diferencia de cuando Yuna lo fingió momentos antes del ataque final. Ganadora por nocaut, Yuna Neira. Campo de combate, minutos después Narumi se quedó mirando a su compañera de clase con una pequeña sonrisa, sabiendo ya lo gentil que era el alma del niño. El kunoichi de cabello rubio sabía que probablemente ya tenía sus dudas sobre pelear con ella y la razón por la que llegó a esta ronda fue porque el idiota Choji peleó la ronda anterior y lo llamó gordo. Narumi casi se ríe al recordar lo divertido que fue ver al chico de Taki huir de la justa ira de Choji. Narumi dejó escapar un pequeño suspiro antes de mirar a Choji con una mirada mucho más seria. Choji, sé que no quieres pelear conmigo y yo no quiero pelear contigo, así que por favor ríndete. Choji miró su bolsa de patatas fritas y frunció los labios en línea recta mientras contemplaba la oferta que le habían hecho. Era cierto que realmente no quería lastimar a ninguno de sus compañeros. Siempre fue así, incluso desde la academia. Además, el joven Akimichi ni siquiera estaba seguro de poder vencer a la hija del Hokage. Fueron este tipo de situaciones en las que Choji realmente extrañó la ausencia de Shikamaru. Además, ni siquiera estaba seguro de poder alcanzar el rango de Chunin este año porque incluso faltaban las técnicas de su clan. No lo sé, solo necesita un pequeño empujón, pensó Narumi con una pequeña sonrisa interna que escondió detrás de un rostro tranquilo. Esa sonrisa incluso haría que Naruto, cuando estaba en modo bromista, se sintiera orgulloso de su hermana. Narumi estaba revisando una pequeña lista de cosas que podrían tentar al chico amante de los bocadillos. Se detuvo en seco cuando se dio cuenta de que en realidad estaba pensando en lo que necesitaba para tentar al shinobi amante de los bocadillos. Estoy seguro de que Asuma Sensei te prometió una barbacoa por ganar tu partido de primera ronda. ¿No querrías ir allí y disfrutar de tu recompensa lo antes posible en lugar de quedarte atrapado en la sala médica donde no te dejan comer? Los ojos de Choji se abrieron cuando se dio cuenta de las graves consecuencias de estar atrapado dentro de una cama de hospital. No solo no podría comer sino que además tendría que esperar para ir a su preciosa barbacoa. Sus manos se apretaron ligeramente sobre su bolsa de papas fritas y Narumi le sonrió levemente al ver cómo iban los engranajes en la mente de Choji. Narumi se quedó allí esperando pacientemente la decisión del heredero Akimichi, al igual que el supervisor, ya que ella aún no se había movido ya que los dos camaradas estaban siendo bastante amigables. Está bien, Proctor-san, renuncio al partido. Choji dijo con una pequeña sonrisa que obviamente no estaba tan golpeado por perder. Todo el estadio permaneció en absoluto silencio ante la manera bastante relajada de Choji de entregar el partido. Incluso el kunoichi de Kuno, que actuaba como supervisor, miraba a Akimichi como si le hubiera crecido una segunda cabeza y esa cabeza perteneciera a Orochimaru. Cada alma pensaba cómo podía dejar pasar la oportunidad de demostrar su valía. La única persona que no pareció sorprendida fue Nara en la competencia, quien mostró una sonrisa cariñosa mientras sacudía la cabeza suavemente. El supervisor fue el primero en romper con el impacto que había caído sobre el estadio, no sin antes darle a Choji una pequeña mirada incrédula. Ganador por rendición verbal, Narumi Namikaze Uzumaki en las gradas. Eso acaba de pasar. La señora serpiente de Konoha preguntó en estado de shock, incluso dejando de comerse su dango para poder intentar averiguar si lo que sucedió era real.
su mejor amiga Kurenai tampoco estaba muy segura e incluso pensó en comprobar si era un genjutsu. Sin embargo, Kushina no pudo evitarlo y comenzó a estallar en risas, llegando incluso a agarrarse las costillas mientras su cuerpo temblaba de risa. Si bien pudo haber parecido que Narumi estaba tratando de ayudar a Choji, todo lo que realmente hizo fue salvarla de una pelea y conservar el chakra. Esa es mi chica. Asuma tomó un nuevo palo contra el cáncer en reemplazo del que cayó al suelo sucio cuando Choji renunció sin mover un dedo. Sacudiendo la cabeza, el barbudo Jounin supo que era un error prometerle a su estudiante una barbacoa antes de terminar de pelear. ¿Qué puedes hacer? Asuma exhaló un suspiro con un pequeño encogimiento de hombros. Sakura se reía pero no de Choji, no, se reía de que su rival llevara una expresión tan estupefacta. Secándose la lágrima imaginaria del ojo con una sola mano buena, Sakura se volvió hacia la heredera Yamanaka con una sonrisa astuta. Entonces ese es tu compañero de equipo, Ino. Oh, eso es rico. La frente de la kunoichi de cabello rubio platino comenzó a temblar al escuchar las palabras de su rival y no pudo evitar burlarse con disgusto. También fue la ira lo que hizo que salieran de su boca palabras que no había dicho en bastante tiempo. Cállate Billboard bro. Sakura jadeó con los ojos muy abiertos antes de que su cabello ensombreciera sus ojos, con su única mano buena apretándose en un puño mientras hablaba. No, cállate Ino Pink. Y así los dos se gruñían uno frente al otro. Campo de combate. Aku permaneció en silencio observando cómo Samui sacaba su arma preferida, el tanto, y la blandía unas cuantas veces bajo el intenso foco del sol. Aku observó en silencio, no intimidado por la exhibición, pero admitió en silencio que era genial. Aku respondió de la misma manera dibujando el mango de nevadas. Esta acción atrapó el Kumogakure la atención de Kunoichi mientras observaba cómo una hoja larga y ligeramente curvada brotaba de la empuñadura. Samui dejó que un ceño fruncido adornara su hermoso rostro cuando vio que ya estaba en desventaja. La espada de Aku era más larga y podía aumentarse con chakra. Samui decidió intentar utilizar una táctica desagradable. Sabes que mi sensei es un experto con una espada. Desafiarme seguramente conduciría a tu derrota. Aku miró a su oponente rubia con una ligera inclinación en la cabeza ya que no parecía que Samui fuera del tipo arrogante. No, tenía que ser que ella no quisiera tener que lidiar con los desafíos Nevada se lo proporcionó. Aku meneó la cabeza con una agradable sonrisa, colocando su pie izquierdo frente a su derecho con su espada extendida como una katana. Ella nunca podría enfrentarse a Zabuza si se rindiera tan fácilmente, tal como lo había hecho Choji minutos antes. Lo siento Samui-san, pero nunca podría rendirme tan fácilmente. Zabuza-sama nunca me perdonaría por tomar esa salida. Samui asintió y aceleró hacia Aku, quien ya había comenzado su swing, casi cortó a Samui en el abdomen, pero la rubia Kunoichi logró detener todo su impulso. Aku sonrió ignorando la expresión de descontento de Samui y optó por dar un paso adelante con un corte hacia abajo con su espada hecha de hielo. Samui detuvo la espada de hielo con su tanto, sosteniendo su hoja metálica contra la base del arma natural de hielo. Samui, que gruñó levemente, arremetió con una patada rápida hacia la sección media de Aku. Los ojos de Aku miraron hacia abajo en el momento en que el pie de Samui comenzó a moverse, dándole al kunoichi de hielo mucho tiempo para esquivar. La rubia de Kumo decidió que llevaría el ataque a la chica de pelo de cuervo del pueblo escondido en la niebla. Un corte rápido desde la hoja corta hacia la hoja de hielo larga fue fácilmente bloqueado, pero Samui tenía otro truco listo esta vez. Una repentina carga de electricidad atravesó la cuchilla, rompiendo el hielo y cortando los antebrazos de Aku cuando impidió que le apuñalaran el torso. Aku sacudió la sensación de hormigueo en sus brazos a favor de canalizar su chakra nuevamente hacia Nevadas, creando una copia exacta de su primera ama. Aku volvió a bajar la espada asumiendo una postura lista una vez más. Samui entrecerró los ojos ante su oponente, confundida sobre por qué recrearía la misma arma cuando el resultado era obvio. Haciendo caso omiso de ese pensamiento, Samui siguió adelante, pero esta vez listo para anotar un golpe más debilitante. Su tanto cargado de rayos descendió hacia la hoja de hielo, pero justo antes de que las armas entraran en contacto Nevadas de desplazado. La espada se movió hacia una brisa más nevada y el viento mató la carga del rayo y los cristales de hielo cortaron la parte superior de los brazos de Samui. Los dos kunoichi compartieron un resplandor relativamente caliente antes de comenzar a pasar por sellos manuales simultáneamente. El paisaje mental de Naruto. De Naruto compartiendo miré a mi alrededor en un estupor momentáneo y no encontré un campo de combate, sino mampostería de piedra carmesí.
Al mirar hacia arriba, Naruto vio la misma luz carmesí y tenue diluida en el aire y Naruto sabía exactamente dónde estaba. Su paisaje mental. Por supuesto, su demonio residente tenía algo que necesitaba decirle. Naruto comenzó a caminar por los pasillos poco iluminados con un pequeño suspiro. Supongo que veré qué necesita Kyuubi de mí. Naruto no tardó mucho en llegar a la jaula familiar en la que residían los Kyuubi. Naruto permaneció allí en silencio mientras los grandes orbes cortados cobraban vida. El shinobi de pelo de cuervo permaneció allí inmóvil esperando que el gran zorro se revelara. Una gran risa hizo estallar el agua de la alcantarilla al sumergirse ligeramente en su capa, lo que le valió el ceño fruncido. Naruto simplemente se alegró de que el agua no tuviera ningún tipo de hedor. Naruto preguntó un poco molesto porque estaba a punto de perderse una pelea prometedora a diferencia de las anteriores. Dime Kyuubi, ¿por qué me llamaste? El Kyuubi, que podía sentir la irritación de Naruto, simplemente se rió un poco más fuerte y durante más tiempo de lo que lo habría hecho en circunstancias normales. Las tres colas del Kyuubi se balanceaban en lo que Naruto supondría que era diversión. Una aterradora raya blanca señaló la sonrisa maliciosa del Kyuubi. Oh, por favor, he estado viendo esas molestas moscas pelear y no había nada entretenido en este pequeño espectáculo. De todos modos tengo alguna información que puede interesarte o no, Ningen. La ceja de Naruto se levantó ya que se trataba de una nueva interacción con los Kyuubi después de meses de conversaciones intermitentes. Nunca si el Kyuubi hubiera sido comunicativo con información, ningún Naruto tendría que ir a preguntar si el Kyuubi tenía algo que pudiera ser útil. Al notar que tal vez tendría que devolver esto por un favor, Naruto decidió aceptar este regalo que le estaban dando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Naruto preguntó olvidando fácilmente su irritación. Uno de mis hermanos, por así decirlo, se ha reencarnado en este mundo. Y por el sentido que tengo yo diría que fueron las tres colas. El Kyuubi dijo con un ojo abierto sobre Naruto para ver cuál sería la reacción de su pseudocontenedor. Como los Kyuubi esperaban, la única reacción visible de Naruto fue un suave movimiento de cabeza. Naruto asintió al tomar la información porque claramente era valiosa, pero el problema era dónde aparecería el Sanbi. ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar el Sanbi? Naruto preguntó con curiosidad ya que el Kyuubi era como una enorme riqueza de conocimiento y no estaba de más intentar meter la mano en él. El Kyuubi gruñó ligeramente cerrando el otro ojo dejando que sus colas cayeran al suelo casi emitiendo la vibra de que de repente se había quedado dormido. Naruto esperó pacientemente mientras el Kyuubi comenzaba a pensar en su pregunta. Bueno, cuando una bestia de cola vuelve a aparecer, es como un breve destello de faro hacia el otro Biju antes de que caigamos en hibernación para recuperar nuestro poder. Cuando las bestias con cola nos reencarnamos, a menudo aparecemos en el lugar donde estamos más en sintonía de acuerdo con la naturaleza. Así que creo que Turtle estará en algún lugar acuático. Naruto cerró los ojos y pensó en ese comentario. Para los shinobi estaba muy claro que las tres colas regresarían al mundo dentro de la tierra del agua, pero lamentablemente Naruto no tenía ningún tipo de influencia dentro de esa tierra. Naruto se encogió de hombros suavemente porque tal vez con el tiempo lo haría, pero no ahora. Él creía que el poder de detección de Biju era realmente conveniente, pero ¿por qué quejarse de eso? Entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Naruto pidió abrir sus dos ojos rojos para que Kyuubi mirara directamente a Naruto. Bueno, puedes cambiar el escape de esta maldita alcantarilla a algo más hospitalario porque, por impactante que sea, no siempre deseo ver cómo se desarrolla tu vida. El Kyuubi resopló obligándose a poner un poco de veneno detrás de sus palabras y provocó una ligera risa de Naruto. Asintiendo con la cabeza, Naruto dio un paso atrás y se sentó en una posición meditativa para concentrar su energía mental. El Kyuubi observó cómo las barras volvían lentamente al suelo y el agua se drenaba. Poco a poco creció hierba verde en el campo actual, seguida de un vasto bosque que crecía al fondo. El terreno llano sobre el que se encontraban los dos comenzó a elevarse hacia el cielo, creando una gran colina donde ahora disfrutaban los Kyuubi. Naruto se centró en crear algunos detalles menores dentro del bosque para que los Kyuubi los disfrutaran más tarde. Ahí espero que disfrutes de tu hogar temporal. El Kyuubi gruñó y agitó su cola a través de la sección media de Naruto, pero pasó como si Naruto fuera algo intangible que sucedía a menudo. En el paisaje mental, los Kyuubi no podían dañar a Naruto a menos que Naruto aceptara abiertamente la confrontación. Simplemente sal de aquí. Hemos estado aquí demasiado tiempo y ahora te necesitan afuera.
Y con eso, Naruto fue expulsado a la fuerza del paisaje mental, para diversión de Naruto, sabiendo plenamente que los Kyuubi simplemente no querían mostrar emociones positivas. Estando de combate. Naruto-kun. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe al escuchar ese grito femenino que regresaba a la realidad. Naruto miró a todos en la cabina mirándolo, pero fue Suisei quien lo alcanzó a través del enlace de alma. Naruto-kun, es tu turno de luchar. Suisei repitió preguntándose qué le había pasado a su pareja, pero eso podría explicarse más adelante. Naruto miró hacia el campo y vio al compañero de equipo de Fu con la cicatriz azul mirándolo de reojo y los ojos de Naruto se entrecerraron. Naruto saltó sobre la barandilla con Suisei posado sobre su hombro, algo que no molestó a Naruto en lo más mínimo. Naruto ignoró la mirada del niño con una bufanda alrededor de su mandíbula deformada en favor de un estoicismo silencioso. Suisei se rió a través del enlace al ver lo enojado que estaba su oponente gracias a la personalidad genial de Naruto. El supervisor preguntó si Shiku estaba listo y obtuvo un visto bueno inmediato y cuando Naruto recibió la misma pregunta, simplemente miró fijamente al Taki-nin. El supervisor tomó el silencio como un sí y comenzó el partido y saltó queriendo mantenerse alejado de los Uchiha. Por fin puedo devolverte el dinero por lo que me hiciste en esa estúpida torre. Creíste que eras genial pero lo único que hiciste fue tomarme por sorpresa. Por eso esta vez será tan diferente. Esta vez estarás rogando a mis pies delante del mundo entero. La arrogancia de Shiku no se vio amortiguada por la bufanda que amortiguó su voz. Naruto sacudió la cabeza mientras Shiku comenzaba a canalizar su chakra hacia sus sellos, pero Naruto no movió un músculo. Justo antes de que Shiku pudiera terminar la serie de señales, Naruto miró a Shiku con los ojos azules y frescos que había visto antes. Eres un tonto. ¿Crees que tuve suerte porque inspiré miedo en ti? No, no fue la suerte la diferencia en nuestras habilidades. No representas ninguna amenaza ni siquiera con las habilidades que hayas adquirido. Naruto habló con calma, pero las palabras hicieron que Shiku lograra que el niño incluso detuviera su jutsu justo antes de que estuviera completo. Prepárate, Kyuubi, vamos con eso, dijo Naruto mentalmente después de usar una de las tácticas favoritas de Itachi para detener a Shiku. Itachi siempre había usado una falsa arrogancia para meterse en la cabeza de su enemigo, pero en lo más profundo de su ser Naruto realmente creyó lo que había dicho. Shiku le gruñó a Naruto, quien lo ignoró a favor de crear 20 Kage Bunshin sin siquiera usar una señal con la mano. Todos los shinobi entre la multitud estaban asombrados de que Naruto pudiera dividir su chakra en partes iguales 20 veces sin parecer fatigado. Los clones de las sombras rodearon a Shiku en un círculo cerrado y Shiku se tensó creyendo que estaba a punto de ser atacado. Todos los clones se disiparon al mismo tiempo, creando una ola masiva de humo que se extendió por el campo. Naruto corrió hacia la multitud con sus ojos malditos activos para poder ver a través de la cortina de humo. Toda la multitud esperaba ver qué iba a salir del humo. Finalmente, el humo se disipó y un Shiku ileso se encontraba en medio de una compleja serie de símbolos y kanji. Aquellos entre la multitud familiarizados con el arte de sellar pudieron ver las palabras conectar, mente, y encarcelar pero, sin embargo, algunas de las cosas todavía eran ilegibles incluso para Minato, Jiraiya y, en menor medida, Kushina. Naruto saltó unos metros hacia atrás desde el conjunto de sellado y sostuvo un sello de una sola mano que canalizaba su chakra. Estilo Irripple Shadow. Genfuin Hybrid. Palacio de las Pesadillas. El mundo que rodea a Shiku cambió del estadio a una réplica de Konoha durante la noche. Shiku miró a su alrededor y de repente hubo una gran explosión y varios edificios se incendiaron creando un gran infierno. Shiku miró a su alrededor en pánico mientras la gente comenzaba a correr en un frenesí enloquecido confundiendo a Shiku. Fue entonces cuando una enorme sombra se apoderó del espacio en el que se encontraba, mirando hacia arriba y Shiku tragó saliva. Cuando levantó la vista, fue recibido por la enorme estatura del Kyuubi que le sonreía maniáticamente. Shiku retrocedió unos metros antes de ponerse de pie y salir corriendo con la gran cantidad de ciudadanos de Konoha. Los Kyuubi se rieron oscuramente y comenzaron a caminar por el pueblo creando una enorme cantidad de destrucción. Shiku miró hacia arriba con la esperanza de encontrar algo que lo salvara, pero todo lo que vio fue un cielo oscuro, pero este cielo no estaba oscuro debido a la noche, no, estaba oscurecido por la ceniza y el humo de un Konoha en llamas. Podía sentir su cuerpo expresando físicamente su miedo a través del sudor frío en su cuerpo y el martilleo de su corazón dentro de su pecho.
Mirar hacia atrás solo creó una paliza más rápida cuando miró directamente a los ojos rojos del Kyuubi mientras se acercaba cada vez más, a pesar de sus gritos aterrorizados para que el monstruo de la destrucción se detuviera. Shiku dejó que una sonrisa cruzara su rostro cuando vio las enormes puertas de Konoha, su escape a solo unos metros de distancia. Justo cuando estaba a punto de escapar del infierno de pesadilla, su cuerpo fue repentinamente obligado a retroceder por una fuerza invisible que derribó al adolescente sobre su trasero. Shiku sintió que su garganta se secaba cuando escuchó la monstruosa risa detrás de él que hizo que su corazón se detuviera solo un latido. De pie, Shiku tropezó hacia atrás con la pared invisible que lo mantenía erguido mientras Kyuubi sonreía malvadamente al niño que odiaba a los demonios y cuánto disfrutaría esto. El Kyuubi sacó su pata y la dejó asomar por encima, aterrorizando absolutamente al niño que estaba debajo de él. Luego, a una velocidad inhumana, una sola garra disparó hacia adelante y empaló al niño en el estómago. Lentamente, Kyuubi levantó su garra cortando a Shiku por la mitad creando un enorme charco de sangre y órganos. A medida que el mundo se desvanecía, la risa malvada de Kyuubi era el último sonido en el mundo de las pesadillas. Campo de combate. Naruto y el resto de la multitud observaron cómo Shiku permanecía allí en medio de su brillante sello. Pronto la multitud observó como un sudor frío se hacía visible en su piel expuesta y continuaba volviéndose más intenso. Luego, para sorpresa de todos los que observaban además de Naruto, Shiku cayó y escupió sangre por todo el sello en el suelo. Toda la multitud permaneció en silencio mientras el supervisor se apresuraba hacia el adolescente Taki. La expresión de su rostro se volvió grave cuando el pecho del adolescente dejó de levantarse. De pie, el supervisor se enfrentó a la multitud con la misma expresión en su rostro. Ganador de la muerte, Naruto Namikaze Uzumaki Uchiha,